Entonces, el número de Dios es el número 1. ¿Por qué hago esta semblanza? ¿Por qué hago esta expresión? Porque es muy importante entender que el 1 es el número de Dios. Bienvenidos sean a una nueva emisión radial de los programas de Casa de Alabanza. En esta ocasión, la primera de 3 partes respecto a la enseñanza del número de Dios, el número 1. Bienvenidos sean a este estudio, a este nuevo estudio, a este nuevo mensaje. Oro al Señor mi Dios. De verdad le ruego en el nombre de Jesucristo que ponga las palabras adecuadas para poder compartir este mensaje que me tiene muy emocionado de dar. Y espero que ustedes salgan bendecidos, al igual que yo, con este pasaje. Vamos a hablar de muchas cosas y este mensaje va a ser, probablemente sea dividido en 2 partes. Todavía no lo sé porque apenas lo estoy grabando, pero probablemente sea dividido en 2 partes porque es muy extenso y tenemos que ver muchas cosas y sobre todo muchas escrituras. Pero vamos a empezar, que es lo más importante. ¿Y con qué vamos a empezar? ¿Cuál es el mensaje de hoy? El mensaje de hoy es el siguiente. Hoy voy a hablar del número de Dios. Hoy voy a hablar de el número de Dios. Nosotros pensamos que por acepciones y por cábalas y por suerte, pensamos que el 7 es el número de Dios. Pero lo hemos visto en otras ocasiones, en los discipulados, en los estudios, en los sermones que se han dado en Casa de Alabanza, que el 7 no es el número de Dios. El 7 es el número perfecto. El número 3 tampoco es el número de Dios, el número 3 es el número trino. ¿Por qué menciono que es el número trino? Porque se menciona Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero no es el único, no es el número de Dios. ¿Por qué? Porque este 3 también se aplica para el ser humano porque es cuerpo, alma y espíritu, y de igual manera tenemos a los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el número 3 tampoco funge como el número de Dios, es el número trino, y el número 7 tampoco es el número de Dios. Pero voy a partir del número 7 para decir cuál es el número de Dios. Si ustedes recuerdan, en Apocalipsis se menciona, en Apocalipsis 13, se menciona cuál es el número del hombre. Y me remito a Apocalipsis capítulo 13, que dice lo siguiente. Apocalipsis 13:18 menciona lo siguiente: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Su número es 666. Entonces, el número de hombre es el número 6. Cuando mencionamos que el 7 es el número perfecto es por lo siguiente. Cuando tenemos al ser humano que es 6, no es perfecto, es imperfecto en sus 6, es incompleto. ¿Cuánto le falta al 6 para ser perfecto? La cuenta es sencilla. 6 más 1 son 7. El hombre más Dios, que es el 1, se vuelve perfecto. ¿Sí? Entonces, el número de Dios es el número 1. ¿Por qué hago esta semblanza? ¿Por qué hago esta expresión? Porque es muy importante entender que el 1 es el número de Dios. A partir del 1, todas las demás unidades numéricas surgen. De hecho, la palabra unidad parte del número 1. El 2, como les ha dicho muchas veces mi hermano, ¿qué es el 2? El 2 es un número mayor, un número entero mayor que el 1, o un número entero menor que el 3. Pero todos los números, 2, 3, 4, 1000, 1.000.000, 1.000.000.000, lo que quieran, cualquier número parte del 1.
Ningún otro número surge si no hay uno. El número 1 rompe con el silencio y la oscuridad del cero y lo que nos da es el comienzo de una escala numérica. El uno es el número de Dios. ¿Por qué decimos que el 1 es el número de Dios? Tenemos muchísimos pasajes, tenemos muchísimos versículos, pero ahorita vamos a empezar con el famosísimo Deuteronomio 6:4. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Los judíos acusan a todas las corrientes del cristianismo de ser politeístas por el concepto trinitario. Nosotros reconocemos a las tres personas de la Trinidad, pero, que habitan en una sola persona y que hay un solo Dios verdadero. No hay tres personalidades diferentes en la Trinidad. Se manifiesta en tres formas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Dios es uno, no son tres dioses y no hay rangos en estas manifestaciones de Dios. O sea, el Padre no es mayor que el Hijo y el Hijo no es mayor que el Espíritu Santo, sino que los tres son uno. Y aquí puede surgir el famosísimo pasaje de Juan 14 que se basan mucho para decir que Jesucristo es menor que el Padre. Tenemos Juan 14:28 dice, y habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Esto dice el versículo 28. Y es viendo este pasaje que muchos pueden decir, ahí se ve claramente que el Padre es mayor que Cristo. Pero si leemos bien el versículo, dice que ellos se hubieran alegrado de que Él se volviera a unir con el Padre. ¿Por qué? Y esto es algo que es muy difícil de entender para algunas personas. Cristo se humilló al hacerse hombre. ¿Por qué se humilló al hacerse hombre? Porque siendo Dios todopoderoso, omnipresente, al hacerse hombre se limita a pertenecer a un tiempo específico y a un espacio determinado. Cuando Él se vuelve el Cristo, cuando Él se vuelve hombre, pierde muchos de los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque se vuelve hombre, se humilla hasta lo sumo. Está escrito que Él se despojó, no tuvo ningún miramiento en despojarse de su deidad. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan una y otra vez que lo querían apedrear porque Él siendo hombre se hacía Dios. Esto sucede constantemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que Dios es uno, se manifiesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero los tres son uno, son el mismo Dios verdadero. No hay ni rangos, ni hay quien es mayor o quien es menor que otro. El pasaje por excelencia, que incluso es ridículamente rebatido por otras corrientes apegadas o anexadas al cristianismo, que niegan la deidad de Jesucristo, se topan con este versículo que todavía es peor y es más claro que el versículo que acabamos de leer del 14:28. En Juan capítulo 10, versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Para nosotros es muy bonito utilizar alegorías y suponer que aquí Jesucristo está hablando metafóricamente diciendo
el Padre y yo pues somos muy unidos como algunos interpretan este pasaje. Pero quiero remitirme a la base hebrea, quiero remitirme a la etimología hebrea del pasaje, porque si nosotros vemos en Deuteronomio 6:4 dice Shema o Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que esta es la palabra, Echad es la palabra para uno en hebreo. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor Echad, el Señor es uno. Literalmente la palabra, o sea, literalmente si leemos la escritura como tal, dice el Señor uno. No tanto es uno o uno es, sino sencillamente el Señor uno. ¿Por qué? Porque ese es un número. Ese es un número. Entonces, si leemos el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 30 en la versión hebrea, que la tengo aquí a la mano, lo que se conoce como el Brit Hadashah, dice lo siguiente, el versículo 30 dice, Abi, que es la palabra para mi padre, Abi veani, Echad, Anagnu. ¿Qué es lo que dice? Lo mismo que recita el Shema. El Shema Israel, que es Deuteronomio 6:4, que es el pasaje por naturaleza que declara el monoteísmo y la creencia en un solo Dios verdadero, aquí se repite en una manera increíble porque dice Abi beani echad anachnu, es decir, el Padre y yo, mi Padre y yo, somos uno. Si comenzamos a leer lo que sigue, dice el versículo 31, que entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Por qué? Porque lo que dijo el Señor Jesucristo en este pasaje, sencilla y llanamente es, el Padre y yo, Ejad, el Padre y yo somos uno, como el Shema Israel dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno. Y así, el Padre y yo, uno. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta primera parte. Esperamos que podamos terminar los siguientes dos mensajes que restan de este texto, de esta enseñanza. Y que Dios los bendiga mucho, esperando que estén muy bien. Que el Señor los bendiga y los guarde y los proteja en todo este tiempo y que estén muy, muy animosos. Dios los bendiga.